Si llegaste hasta acá y no me conoces, quiero decirte algo antes de empezar. No tengo la vida resuelta, no me las sé todas, pero sí sé algo con mucha claridad. Ya estuve donde estás vos hoy ahora, en la duda, en el miedo, en esa sensación interna de sé que hay algo más, pero no sé cómo llegar. Mi nombre es Guido Sueldo y esta es la historia de cómo dejé de sobrevivir para empezar a habitar mi propia vida. Durante 13 años trabajé en una compañía, en una oficina. Hice lo que había que hacer. Lo correcto, lo esperable, estudiar, tener una estabilidad, ganar un dinero fijo a fin de mes, pero algo adentro mío no estaba bien. Antes de dejar ese trabajo, atravesé una transformación muy profunda en la época de la pandemia. Bajé 22 kilos, sí. Y no fue solo físico, fue un choque mental, un choque emocional, fue espiritual. Mi cuerpo me empezó a decir lo que yo no me animaba a escuchar. Y ahí entendí algo muy incómodo, que no estaba cansado del trabajo. No, esa era una excusa. Estaba cansado de no ser yo mismo. Y ahí aprendí algo que me acompaña hasta el día de hoy, que el cuerpo siempre va adelante de la mente. Cuando no escuchás, te transforma a la fuerza. La pandemia no vino solamente para detener el mundo. En mi caso me dio espacio y me dio tiempo, tiempo para escucharme, tiempo para mejorar hábitos. Empecé a despertarme sin alarma, cosa que no me podía imaginar estando en una rutina que me mantenía yendo a trabajar todos los días casi 10, 11 horas. Y un día de esos me llegó una pregunta que fue, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Con qué personas me estoy relacionando? Y cuando empecé a responder todas esas preguntas en un papel, empecé a notar que ya algo en mi mente estaba cambiando. Y literalmente eso terminó siendo plantearme de terminar con ese ciclo después de más de 10 años, más de una década. Así que lo próximo que quedó fue, bueno, plantearme en qué momento iba a pegar ese salto. 9 meses después tomé la decisión de renunciar en pleno Mundial de Qatar del 2022. Todo ese retiro yo lo había invertido en mis equipos, en la cámara, en el dron, en la computadora, y yo me encontraba con todas esas herramientas profesionales que, wow, todavía me acuerdo de esa imagen donde ya estaba cumpliendo ese sueño de poder crear con herramientas profesionales. Y al cabo de 2 semanas, Argentina sale campeón del mundo y sin dudarlo tanto me fui a donde se hacían todos los festejos, en una de las avenidas más importantes de Buenos Aires. Y me acuerdo que estaba volando el dron, bueno, hice un video, saqué fotos y bueno, ese video se hizo viral. Y es el momento de hoy que agradezco ese punto, ese momento, porque fue Dios, fue el universo que a través de toda esa emoción y sensación me daba la certeza de que podía llegar a las personas a través de mi arte, a través de lo que yo había hecho en ese video. Imagínense toda la emoción que yo sentía en ese momento y me acuerdo que lo había escrito, ¿no? Que Dios me estaba diciendo que estaba listo para hacerlo, estaba listo para dedicarme a eso. Y así estuve viajando por Argentina, cubriendo eventos de moda, de turismo, de música, eventos culturales. Trabajé, aprendí, me equivoqué 1000 veces y volví a empezar muchas veces. Y en ese momento y en ese movimiento descubrí algo fundamental, que cuando realmente te pones en misión y te empezás a mover, de verdad no solo se mueve el cuerpo, se empieza a ordenar todo ese mensaje que estás queriendo dar. Todo empieza como a tomar forma, algo que más tarde llamaría la vida es un show. En todo ese viaje por Argentina pasó algo muy importante. Me encontraba en Bariloche, en la Patagonia Argentina, filmando un documental de turismo y ahí me encontraba solo con la cámara, con todo el viento y en un momento empecé a grabar un ave, un pájaro que estaba como comiendo unas semillitas del piso. Y en ese momento me llegó como una epifanía, me bajó como una información que no fue un pensamiento, fue realmente una certeza, una palabra, Miami. No sabía ni cómo, no sabía ni cuándo, pero lo sentí en todo el cuerpo y ahí entendí algo que hoy es fundamental en mi vida, que cuando estás presente y se me pone la piel de gallina, la vida te habla a través de tu intuición. Y si estás dispuesto a escuchar, te muestra el próximo vuelo, el próximo paso.
Y entendí que Miami no era una huida, al contrario, era mi despliegue, era empezar a desplegar mi arte por todo el mundo, decirme a mí mismo que iba a viajar por el mundo compartiendo mi arte. Llegué a Miami, empecé a cubrir eventos internacionales muy importantes, Warner Music, a cubrir artistas como Yandel, Manuel Turizo, eventos de primer nivel, conocí personalidades del cine, personalidades de la industria artística, la verdad que todo desde afuera parecía logrado, ¿no? Parecía un sueño. Pero quiero decirte algo con total honestidad. Y en el medio de todo ese ruido de eventos, de trabajar para otras personas, en un montón de proyectos hermosos, hubo un silencio, hubo como un vacío. Un vacío de sentido. Me di cuenta de algo que me incomodó. Me encontré con mi propia sombra, que fue quién estoy siendo cuando no estoy creando. ¿Qué mensaje quiero sostener cuando estoy en silencio, cuando no estoy creando? Y esa pregunta, la verdad que no se responde con más trabajo, se responde con escucha, se responde con encontrarse y permitirse estar. Y en ese mismo momento donde me estaba cuestionando todas esas cosas, yo estaba en mi límite de permanencia acá en los Estados Unidos. Y la verdad no sabía si podía quedarme. Y en ese momento me llegó una propuesta de trabajo para cubrir Intermoda, que es un evento muy importante en México, en Guadalajara, que se realiza una vez al año. Y recuerdo que dije, wow, estoy en mi límite de permanencia en los Estados Unidos y hay una oportunidad para que yo pueda salir, que eran por 3 o 4 días, y pedí una señal, porque literalmente que en ese momento no sabía qué hacer. Pedí una señal y la señal apareció en un mapa. Y wow, en ese momento, imagínense cuando fue muy fuerte ver esa señal en el mapa y le confirmé a esta persona que me había invitado a ese trabajo, que sí, que iba a ir. Y me acuerdo que me preparé la mochila con mis equipos y todo y me fui. Y realmente hubo algo que me preocupaba y en ese momento dije, bueno, si esto es lo que me preocupa, ¿qué voy a hacer en ese momento que suceda eso? Que obviamente era estar en migraciones para entrar de nuevo en Miami. Yo dije, bueno, si sucede eso, me voy a ir a México. Y literal, yo me fui, solté la preocupación, fueron 3 días hermosos y cuando volví me encontré en ese momento donde te hacen las preguntas para entrar acá a Estados Unidos. Y me acuerdo que unos segundos antes de que me toque a mí en la fila, me conecté con Dios. Y le dije, bueno, si Miami tiene algo para mí, me va a dejar entrar. Y si no, me voy a México. Listo. Y yo había soltado eso. Bueno, me dejaron entrar. Me dejaron entrar. Me acuerdo que llegué a casa y consulté cuánto tenía de permanencia y me habían dado 6 meses más. Recuerdo que fue un momento muy, muy intenso donde me conecté con la gratitud, con agradecerle a Dios, agradecerle a la vida por darme esa oportunidad y conectarme con la ilusión de que claramente iba a haber algo más para mí. Y dicho sea de paso, al poco tiempo empiezo a conectarme para tratar el tema de mi permanencia acá en los Estados Unidos a través de la visa y demás. Y esa persona que me hace la entrevista, que me empieza a preguntar acerca de mi historia, termino de contarle toda mi historia y me dice, wow, qué linda historia, ¿no tenés un libro? Y fue muy fuerte para mí, porque en ese momento cuando esta persona me pregunta si tenía un libro, me la quedé mirando y al mismo tiempo dije, wow, es una muy gran idea. Y bueno, podría contar todos los detalles de ese momento, pero la verdad que esa persona me conectó con el dueño de una editorial de acá de Miami y, y empecé a crear el libro. Y lo que yo me repetía en mi cabeza era que esa persona ya estaba reflejando algo que ya estaba en mí, que yo ya estaba vibrando. Yo ya era un escritor, solamente que me tenía que alinear a esa vibración. Y bueno, al cabo de un mes más o menos, terminé de armar todo el libro y lo presenté en la Feria del Libro acá en Miami, que se hace una vez al año, todos los noviembres. Y fue un momento mágico, fue un momento increíble, porque el libro lo que me había venido a enseñar es un proceso hermoso, escribir un libro. Para mí lo fue
empezar a darme cuenta y a ser consciente de que mi mensaje podía llegar a otras personas, de que mis palabras, que en su momento eran drenar pensamientos en un cuaderno, hoy podían ser palabras de inspiración para otra persona, porque imagínense escribir un libro y conectar con que todas esas palabras las podía leer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y en el medio también estaba el ego que me decía, no, que vos no sos un escritor y como que, viste, me autosaboteaba. Solo duraba unos segundos y me volví a enfocar todavía más en eso, en crear ese libro, en darle toda la experiencia a cada uno de los capítulos. Y el libro lo que cuenta, la vida es un show, em, cuenta lo que convive en mí a la hora de crear. Y no solamente crear a nivel audiovisual, a crear realidades, a crear relaciones, a crear todo lo que nos rodea, ¿no? Así que cuando llegó ese libro, llegó con todo esto, ¿no? Con la intención de poder llegar a otras personas, de tener una intención y una responsabilidad a la hora de escribir y no solo drenar pensamientos en una hoja como lo hago todas mis mañanas. Hoy acompaño a personas que sienten exactamente esto, que saben que tienen algo para decir, pero no saben cómo expresarlo. Que crean, hablan, trabajan, pero no se sienten representadas en lo que muestran. Si estás en ese punto donde ya no querés copiar fórmulas, donde querés conectarte con tu autenticidad a la hora de comunicar, a la hora de expresarte, y donde sentís que tenés ese bloqueo, y no es un bloqueo técnico, es un bloqueo interno, probablemente podamos trabajar juntos. No te voy a prometer magia. Lo que sí te voy a prometer es acompañarte, potenciar tu creatividad, estar presente al lado tuyo, que incorpores hábitos y herramientas que puedan servirte para lograr comunicarte de una manera fluida, de una manera auténtica para las personas a las cuales querés llegar. Así que gracias por escuchar mi historia. Ahora me interesaría escuchar la tuya. Nos vemos.